invito a que me acompañen, que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 6. Vamos a tomar lectura desde el versículo 7 al 12. Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh hermanos amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este texto es muy jugoso para exprimirlo y aprender y sacar muchos principios. Las preguntas que podemos hacernos es: ¿por qué mucha gente se va de la iglesia y se vuelve al mundo? ¿Y por qué hay muchos que perseveran hasta el final? ¿Cuál es la causa de que algunos vienen, están, participan, se deleitan, gozan de las cosas de Dios, pero tarde o temprano pareciera que se terminó ese amor, se terminó ese deseo y no encuentran lugar, no encuentra cabida y se terminan yendo? La carta a los Hebreos en estos textos está comparando a dos clases de personas como una tierra que recibe la lluvia, y cuando recibe la lluvia que cae en ella, tiene dos formas de expresarse, dando mucho fruto, buena hierba, mucho fruto para aquel que la ha labrado, pero también puede ser que reciba o que produzca espinos, que son como las zarzas, arbustos secos llenos de espinas, y abrojos que no sirve para nada. Este caso nos demuestra a nosotros de que hay dos maneras de vivir en este mundo: en Dios o en delitos y pecados. En este caso encontramos que hay dos tipos de personas que pueden integrar una iglesia local: personas que han sido regeneradas, convertidas, y personas que solamente están convencidas de que son hijos de Dios, pero no lo son. Si tuviéramos que dar la primera evidencia, en una iglesia hay muchas personas que escuchan el mensaje, pero no entienden nada. Y no es por falta de enseñanza o falta de explicación, sino por falta de la revelación y la iluminación del Espíritu Santo. Y una persona que no tiene interpretación, que no recibe la iluminación del Espíritu Santo, no es renacida, solamente es una persona religiosa que tarde o temprano se va a terminar yendo y volviendo a la naturaleza que pertenece, al mundo. Entonces, hoy quiero ver qué dice la Biblia en cuanto al carácter de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo debe ser la conducta en tiempos difíciles? El contexto de estos versículos, desde el versículo 7 en adelante, está haciendo referencia, por ejemplo, a los que dicen desde el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ese texto está diciendo que dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hay personas que tienen todas estas características. Son iluminados, pero no reciben la iluminación en sus mentes, sino que son iluminados porque otro tiene luz, ¿sí? Acá nosotros vemos porque hay una luz que resplandece y nos ilumina. Muy bien, el Espíritu Santo a los que son renacidos, a los que han nacido otra vez, ilumina los ojos de su entendimiento para poder comprender la palabra. Pero hay muchas personas que están dentro de la iglesia que solamente son iluminados. ¿Por qué? Por el resplandor de otra persona. Y encontramos también que no tan solo fueron iluminados, sino que gustaron del don celestial. El don celestial es Cristo. ¿Cuántas personas en el tiempo que Jesús estaba en esta tierra gustaron de Él? Gustaron de su providencia, gustaron de sus milagros, gustaron de cómo los alimentaba, gustaron de cómo Él los trataba, gustaron tantas cosas de Él, pero no eran de Él. Se volvieron atrás. Más tarde le estaban diciendo, mátenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Lo mismo que gustaron, por lo tanto tampoco es una evidencia de salvación. Añade, no tan solo fueron iluminados y gustaron del don celestial, sino que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Participaron de la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es el guiador, es el que obra a través de la voluntad del Padre, aplicando el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Pero también vemos nosotros que hay muchas personas que pueden participar de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Pueden participar en la evangelización, pueden participar en el discipulado, pueden participar en la Santa Cena, pueden participar en los bautismos, pueden participar en las campañas evangelísticas, pero no ser de Dios. Y sin embargo, muchas personas que se consideran hijos de Dios porque participan de todas las obras que hace el Espíritu Santo en su iglesia. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántas personas hoy tienen la posibilidad de escuchar la sana doctrina? Escuchar el buen mensaje de Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy pueden decir, maravillosa esa palabra, excelente esa palabra, imperdible esa palabra? No hay cosa más hermosa que esa palabra, pero si no la aplica es porque no tuvo la posibilidad de que Dios obre en ese corazón. Solamente participaron, pero no eran del Señor. Además dice que también gustaron de los poderes del siglo venidero. La Biblia solamente menciona 2 siglos, el siglo presente y el siglo venidero. La palabra siglo es una palabra griega que es la palabra aion, que no quiere decir 100 años, sino que es una etapa, un mundo, un tiempo determinado, prolongado. Por ejemplo, el primer siglo o el siglo presente comenzó desde Adán hasta que venga Cristo por segunda vez. Y el siglo venidero va a ser cuando Cristo, una vez que haya enviado al infierno a Satanás y a todos los rebeldes y haya destruido para siempre el pecado y haya quitado toda la maldad y ya no exista más, dará comienzo al siglo venidero, que es lo que nosotros conocemos como el cielo, ¿sí? Un cielo nuevo y una tierra nueva, una etapa gloriosa. Pero sin embargo vemos nosotros que en este siglo presente y malo ya se está viviendo en forma solapada señales y cosas que pertenecen al siglo venidero. Por ejemplo, los salvados por el Señor adoramos aquí en este siglo malo de la misma forma y mejor que vamos a adorar mejor todavía cuando estemos en la gloria. Por ejemplo, nosotros ya fuimos transformados por la obra del Espíritu Santo en este siglo malo, pero pertenece a los poderes del siglo venidero, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, también muchas de esas personas gustaron de los poderes del siglo venidero. Por ejemplo, autoridad del Señor,
poder del Señor, la obra del Espíritu Santo. Todo esto pertenece a un estado de gloria que ya por la gracia del Señor se lo puede ver. Entonces, ¿qué es lo que un convertido hace? ¿Qué es lo que la evidencia de un convertido se la ve? El versículo 7 comienza comparando justamente a los que en verdad son convertidos. Y el versículo 8 demuestra la palabra quienes no son convertidos y solamente son convencidos. ¿Y cuál es el fin? Que tarde o temprano van a ser echados al infierno. Eso dice la palabra. El versículo 7 dice que la tierra que bebe la lluvia, que hace muchas veces caer sobre ella, produce hierba provechosa. Produce hierba provechosa. Una hierba provechosa es una planta que comienza a crecer y que de pronto ¡pluc!, se llena de frutos. ¿Y quiénes son los que reciben el provecho? Los que la han labrado, los que han trabajado, los que han cultivado esa tierra. Y los convertidos genuinos del Señor son personas que por la obra del Espíritu Santo van a dar fruto. Eso lo dijo Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy la vid y el que está en mí va a llevar mucho fruto. Y el Padre lo va a limpiar para que lleve mucho más fruto. Pero separado de mí no pueden dar ningún fruto, sino que son secados y llevados al fuego. Entonces, una de las características de ser una persona convertida es que la lluvia que habla en representación de las bendiciones de la providencia diaria que recibimos de parte del Señor. Nómbreme cómo Dios lo ha bendecido hoy, por ejemplo. Olvídense de todos los días, hoy, desde que amaneció. ¿Cómo comenzó la providencia de Dios? ¿Cómo fueron las primeras gotas de lluvia sobre su vida? ¿Cómo comenzaron? ¿Primero se despertaron o no? Con vida, ¿no es cierto? Abrieron los ojos. ¿Qué más? Tienen ropas que vestir. ¿Qué más? ¿Cómo lo sorprendió el Señor hoy con bendiciones? Con un rico desayuno quizás, con alimento, con providencia, con el hogar de la familia, con un nuevo amanecer, con la oportunidad de hacer hoy lo que ayer no pude hacer. Todas estas cosas son providencia de Dios. Todas estas cosas son lluvias de Dios. Todas estas cosas son la bendición que uno recibe a diario. Por eso es que, por ejemplo, hoy estamos culminando el día escuchando la más rica lluvia. La lluvia que hace producir fruto en nuestras vidas. Pero puede haber dentro de una misma iglesia gente que reciba la lluvia, pero que sus raíces son amargas, son inicuas, son pérdidas para los ojos del Señor. Una persona que es convertida recibe la bendición diaria de Dios. Una persona que es convertida reconoce que no es dueño de la vida y que Dios ha renovado su misericordia esta mañana para que usted viva agradecido. Ahora, ¿qué dice? Los que reciben la lluvia producen buenos y muchos frutos, hierbas provechosas. Una persona que dice que es cristiana, que ha nacido de nuevo, no está sin fruto. No está sin fruto. Para que podamos comprender un poco más, cuando se estaba dudando quién era, a quién Dios respaldaba en el sacerdocio, Dios le ordenó a Moisés que tome la vara de Aarón y que los demás de las 12 tribus trajeran un principal con su vara también. Y que al otro día tenían que ver cuál de todas las varas reverdecía. Es un palo seco. Una vara, un palo seco que lo usan los pastores, no tiene raíces. Es imposible en la lógica humana de que pueda reverdecer o dar fruto. Pero sin embargo, para que se pueda comprender, Dios hizo esta señal de hacer que la vara de Aarón, como un palo seco que no tiene raíz, no tan solo eche hojas, reverdezca, quiere decir que se llenó de hojas, sino que hasta dio frutos. Esa es una señal que quedó dentro del arca del pacto. Estaba allí como señal
de que Dios había respaldado su autoridad en Moisés. Y saben, hermanos, una persona que ha sido convertida va a reverdecer y va a dar fruto porque tiene la vida de Dios, tiene la vida de Cristo. Por eso es que hoy estamos llenos de iglesias que están multitudinarias, pero todos son palos secos. Hay muy poca gente, en verdad, que da fruto. ¿Por qué? Porque no todos son convertidos. Y dice la Escritura que aquel que recibe la lluvia, que cae muchas veces. A mí me gusta resaltar esa palabra, muchas veces. ¿Cuántas veces cae la lluvia? Muchas veces. ¿Sabe cuántas veces recibimos bendiciones en el día? Muchas veces. ¿Y cuántos frutos recibe el Señor de las muchas veces que Él te bendice? Pocos. Pocos frutos. Muchas bendiciones, pocos frutos. Algo no anda bien en esta ecuación. Y no es culpa de Dios, porque Dios da muchas veces lluvia. Pero son pocos los que dan muchos frutos. Y no hemos sido salvados para llenarnos de lluvia sin dar fruto, sino que dice la palabra que produce gran provecho a aquellos por los cuales es labrada. Sabemos nosotros que la gloria es para el Señor. Sabemos que todo es de Él, por Él y para Él. Sabemos que Dios es el que recibe toda la gloria. Eso nos enseña el carácter de la justicia de Dios. Pero también cómo es vista provechosamente el fruto de los convertidos en la iglesia. Dios ha establecido la iglesia como un cuerpo. Dios ha establecido la iglesia como una institución viva, donde Dios ha puesto ordenanzas, mandamientos, estatutos, donde Dios ha puesto varones como ministros para ser justamente los que labren la tierra. Y no hay nada que traiga mayor satisfacción para un pastor ver justamente a las ovejas que fructifican. Lamentablemente esos tipos de textos lo han usado todos los que se enriquecen de la gente con el dinero. Y no es esto. Pablo llegó en un momento a decir, me temo haber trabajado en vano con ustedes. Porque se trata de que cuando un pastor ve que las ovejas empiezan a madurar, empiezan a crecer, empiezan a fructificar, trae satisfacción de que en verdad muchos de los que han escuchado la palabra han crecido para la gloria de Dios. Y lo que vemos aquí nosotros es que Dios, cuando ve a una iglesia que empieza a fructificar, cuando ve a una iglesia donde hay hermanos consagrados, comprometidos hasta el final, con un amor incondicional por las cosas del Señor, ¿qué dice que hace Dios con la tierra que da buenos frutos? Dice el versículo 7, recibe bendición de Dios. Y es suficiente. Yo solamente necesito que Dios me bendiga y no necesito ninguna otra cosa más, porque la bendición de Dios no añade tristeza, nunca. Un corazón lleno de gozo, un corazón feliz, un corazón rebosante de paz, de seguridad, es un corazón de un cristiano que por todas las bendiciones, muchas lluvias que recibe cada día, fructifica para el Señor. ¿Saben, hermanos? Usted se dio cuenta que cuando nacemos, cuando todos los niños nacen con las manos así cerradas. ¿Vio que hay que abrir los deditos porque nacen así? Todos nacemos así. Pero cuando uno muere, muere así. Toda persona que muere, su mano está abierta. Eso, hasta en forma del diseño de Dios, habla y enseña de que venimos aferrándonos a la vida. Pero cuando nos vamos estamos mostrando, Señor, que nada nos estamos llevando. Porque es así, nada nos llevamos de acá. Nada nos llevamos de acá. Solamente tenemos que ser buenos administradores.
Porque para eso el Señor te ha colmado de lluvias diarias abundantes. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga a buscar sus frutos, diga: Señor, aquí está todo lo que me diste. Aquí está, Señor, mi vida la he consagrado. Aquí está todo lo que me diste. He ganado más todavía para tu gloria. La bendición de un hijo de Dios es saber entregarse a sí mismo. Jesús dijo: el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que ponga su vida, ese la hallará. Va a ganar mucho más. Sin embargo, encontramos aquí en el versículo 8 la contracara. Los que son convencidos, los que no son del Señor. ¿Convencidos por quién? ¿Por el Espíritu Santo? No, por su propia conciencia. Son personas que en un momento han buscar a Dios o buscar la iglesia solamente por una cuestión de conciencia. Son personas que han tocado fondo en la vida. Son personas que han llegado a sentirse tan miserables que han tomado como una alternativa a buscar a Dios, pero nunca han resuelto el problema principal que los separa de Dios, que es el pecado. Estas personas son tierras que no son labradas. Estas personas son tierras secas, áridas. ¿Saben? Una de las cosas que va a hacer un labrador antes de sembrar, cuando compra un campo, es hacer barbecho. Y hacer barbecho es remover la tierra, sacar las raíces secas, sacar las piedras, sacar las cosas que inutilizan la tierra, dar la vuelta, fertilizarla, regarla, dejarla que empiece a tomar el aroma a huerto recién regado, como dice la palabra, para que la semilla que es echada dé muchos y buenos frutos. Una persona que es mala tierra es una persona que no le ha permitido dar lugar al Espíritu Santo, sino que han resistido, han rechazado la gracia del Señor. No quisieron recibir la verdad de Dios para ser salvos, sino que ellos acomodaron sus cosas a su manera. Se crearon un Dios conforme a su imaginación. Hicieron el Dios conforme a ellos querían. Entonces son aparentemente por fuera buena tierra, pero por dentro son una tierra seca, árida. Y eso dice la palabra, el versículo 8. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada. Es reprobada. Mire, nadie puede decir que es hijo de Dios por ir a una iglesia. Nadie puede decir que es hijo de Dios por comprarse la mejor Biblia o por participar de los cultos o las reuniones. Nadie puede decir que es hijo de Dios porque repitió una oración o porque pasó al frente. Jesús dijo claramente que todo árbol se lo conoce como por sus frutos. Los frutos. Uno no puede decir yo soy, porque Dios no busca lo que yo digo que soy o lo que parezco ser, sino que es mi fruto lo que se ve. Y saben, hermanos, acá dice la palabra que la tierra fue probada y brotó abrojos y espinos, por lo tanto fue reprobada. ¿Por qué fue reprobada? Porque primero fue probada. ¿Alguna vez lo reprobaron en la escuela o en la facultad? ¿Lo bocharon? ¿Y por qué lo bocharon? ¿Sin hacer un examen? No. Hicimos el examen y nuestra evaluación fue reprobada porque estaba mal. Pero si uno hace las cosas bien, va a ser aprobada. Dios está diciendo que esta clase de tierra que no le ha dado lugar al Espíritu Santo, que ha resistido su gracia, que ha resistido sus consejos, que ha resistido la voz del Espíritu Santo, que ha resistido la palabra de Dios, aparenta ser una buena tierra, pero tarde o temprano va a dar el fruto de lo que hay en su corazón. Tarde o temprano se va a mostrar lo que hay en su interior. Tarde o temprano va a ser reprobada por Dios. ¿Por qué? Porque lo único que ha producido es fruto que no aprovecha. Mejor dicho, solamente espinos. Solamente espinos. ¿Por qué una persona puede ser reprobada? ¿Por qué una persona no agrada al Señor? ¿Por qué estas personas que son convencidas no tienen evidencia de salvación?
porque no han puesto su confianza en el Señor y el Salvador Jesucristo, sino que han confiado en sus propias fuerzas. Fíjense en lo que dice Jeremías capítulo 15, Jeremías capítulo 15, versículo 5. 17:5. Jeremías 17:5. Fíjense lo que dice allí. Así ha dicho Jehová. Me gusta cómo el antiguo pacto dice, así ha dicho Jehová, y esto hay que prestar atención. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Cómo empieza? Con una maldición por no confiar en Dios. Maldito el que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová, se aparta. Será como una retama del desierto, quiere decir como una zarza, como un arbusto seco. Una persona que no confía en el Señor, una persona que se aparta del Señor, buscando el consejo de hombres, buscando el sostén de los hombres, buscando el amparo y la seguridad de los hombres, buscando los bienestares de los hombres, esa persona es maldita, dice la palabra. ¿Y es comparada con qué? Con un arbusto del desierto. Y no verá cuando viene el bien. No verá cuando viene el bien. Pregunta, ¿en el desierto llueve? No llueve. En otros lugares llueve. ¿Por qué aquí no llueve? Porque es desierto. Un arbusto del desierto ve la lluvia cuando cae en otro lugar, no lo ve. En una misma iglesia hay gente que llueve todos los días sobre su vida bendiciones. En el mismo lugar, al lado de que está sentado, puede haber una persona que es como un arbusto seco en el desierto que no ve el bien, no ve la lluvia, no ve lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es su naturaleza un lugar seco, desierto. Por eso dice, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué quiere decir? Sin habitantes, que no hay quien la riegue, no hay quien la abone, no hay quien haga fertilizar a ese arbusto seco, no hay quien trabaje, no tiene labrador. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que los que están sin Cristo nada pueden hacer. La Escritura dice que antes, cuando éramos impíos, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios, sin Mesías, sin Salvador. No había nada, secos como un arbusto en el desierto. ¿Quién puede trabajar? ¿Quién puede labrar a esa persona? ¿Saben? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, decía Hebreo. Y es una de las características que muestra la palabra. Resistir, rechazar al Espíritu Santo de Dios. No podrán ver, sino que serán como una tierra seca y deshabitada. Fíjese en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. ¿Qué es lo único que se va a ver en la tierra de esa persona que no tiene la gracia del Señor? Azufre y sal. Abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Sefoim, los cuales Jehová destruyó en el furor de su ira. ¿Qué está diciendo? Personas que jamás van a dar fruto. Personas secas, porque sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay nada. Puede tener todo el dinero del mundo, todo el confort del mundo, pero cuando se muera va a morirse con las manos abiertas. No va a llevar nada, sino que va a entrar a la maldición eterna del castigo eterno, porque así lo dice la Escritura.
Fíjense, no verá la bendición, sino que, ¿qué dice? Volviendo a Hebreos capítulo 6, versículo 8. Será reprobada. ¿Y qué más dice que va a ser reprobada? Cuando una persona ha fallado ante los ojos de Dios por ser tierra seca, está próxima a ser maldecida. ¿Sabe qué significa que está próxima a ser maldecida? La maldición no tan solo es algo que te dicen, sino que es experimentar la separación de la gracia de Dios. Es experimentar la falta de la lluvia mucha y abundante de la gracia de Dios. Una persona que está seca por su maldición, por su rebelión, por su iniquidad, es una persona que está y que va a vivir hasta el día que se muera sin la gracia del Señor. No hay cosa más maldita para una persona que vivir en este mundo sin la gracia del Señor. Fíjense, hay alguien que recibe lluvia, mucha lluvia, cada día de parte de Dios. Pero hay otra que por ser tierra sucia, rebelde, seca, deshabitada, que resiste al Señor, que no ha dado lugar a la obra del Espíritu Santo, solamente le queda esperar el final. ¿Y cuál es el final? Y su fin es ser quemada. El fuego del infierno. Y no hay sorpresa para los que se pierden, porque la Biblia ya lo reveló. El fin para aquellos es el fuego del infierno. Pero acá el escritor de Hebreos nos hace un giro drástico. Pone las dos maneras de vivir, pone las dos evidencias, pone las características bien marcadas de los que son convertidos y los que son convencidos. Claramente el versículo 9 pone el hincapié en los convertidos, porque dice el escritor, pero en cuanto a vosotros, y para que no queden dudas que habla de la iglesia, dice, oh amados, porque solamente los depositarios del amor de Dios son los escogidos. Por eso dice, yo te amé cuando te escogí. Ustedes han sido el destino de mi amor. Hemos sido escogidos por Dios para ser los recipientes del amor de Dios. Por eso dice claramente, en cuanto a ustedes, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos de cosas mejores. ¿Qué quiere decir? El escritor está diciendo, yo veo, tengo la seguridad de lo que en verdad son hijos de Dios, porque se ve el fruto, porque se ve su obra, se ve su proceder. Estos son tipos de mensajes que nos inquietan a la hora de la concupiscencia. Más cuando tenemos una iglesia que tenemos reuniones los sábados a la noche, y los sábados a la noche parece que cuando termina la reunión vienen todo tipo de propuestas de Satanás, ¿no? Para hacer lo que sigue la noche. ¿Alguna vez has rendido la devoción de decir, Señor, mi vida es tuya, como hemos cantado, está consagrada a ti, Señor? Pero saben, hermanos, este tipo de enseñanza hace que el verdadero convertido, ante las propuestas y ante las insinuaciones de este mundo, para sacarnos del propósito, empiece el Espíritu Santo a batallar en nosotros, porque saben, la Escritura dice de parte de Dios, estoy persuadido, estoy convencido de quiénes son ustedes, que hay cosas mejores todavía, que hay cosas mucho mejores. Y saben, en cuanto a la salvación, está hablando que pertenecen a la salvación. Nosotros somos lo que estamos viviendo en este mundo solamente porque Dios ha glorificado su vida en transformarte, en regenerarte, en redimirte de todos tus pecados por la obra de Cristo. Ahora, me gusta mucho lo que dice el versículo 10 porque es como que lleva un consuelo para los hijos de Dios. Ustedes saben que nosotros somos extranjeros en este mundo. Jesús, cuando oró al Padre, dijo, Padre, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice Pablo en Filipenses 3, no es de acá, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador.
Estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Por eso, como dice Pedro, los que son de este mundo no entienden nuestro proceder y se irritan y se molestan porque nosotros no corremos en el mismo desenfreno que ellos. Entonces nos ultrajan. ¿Cómo te ultrajan? Haciéndote burla, cargándote, difamándote, insultándote, haciéndote padecer en el trabajo, con las amistades. Te escrachan, te hacen sentir mal. Entonces un cristiano dice, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque nosotros hemos resistido y hemos estado perseverando. Dice el versículo 10, porque Dios no es injusto. Diga conmigo, Dios no es injusto. ¿Cómo es nuestro Dios? Es fiel y es justo. Nuestro Dios es fiel. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que aprendí es que nosotros, al haber sido justamente redimidos por el Señor, pasamos a ser de esclavos del reino de las tinieblas a ser esclavos de Jesucristo por amor. En otras palabras, antes de ser sirvientes de Satanás, ahora somos sirvientes de Jesucristo. Pero me gusta ver esto que, primeramente, somos nosotros aprobados por el Señor. Pero, ¿saben? Resalta, Dios no es injusto para olvidarse de las obras que ustedes han hecho. Dios no es injusto. Entonces, muchos dicen, bueno, si Dios no es injusto por todo lo que hice, entonces, Señor, ¿qué me corresponde? Esa es nuestra naturaleza. Pero nunca nos olvidemos que somos salvos por gracia, no por una recompensa de algo que hayamos hecho. Entonces, lo que aprendí y lo que vemos muy claramente en la palabra, que el siervo no tiene ningún mérito por lo que hace. Dice la Escritura que una vez que hayamos hecho lo que tendríamos que haber hecho, ¿qué tenemos que decir que somos? Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que tendríamos que haber hecho. No hicimos nada más. Así que lo primero que tenemos que ver nosotros es contentarnos en la gracia del Señor, porque no tenemos méritos de lo que hemos hecho. Segundo, los méritos no están en proporción con las cosas que no hacemos, porque más son las cosas que no hacemos que las pocas que hacemos. Y las pocas que hacemos queremos mérito, y si ponemos en la balanza de la justicia de Dios, creo que no nos conviene, ¿no es cierto? Salimos perdiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dar gracias por la misericordia y la providencia de Dios. Pero, ¿saben, hermanos? Debemos reconocer que si logramos hacer algo que tenga mérito para la gloria de Dios, no es por nosotros. Él nos ha dado la fuerza, Él nos ha dado el vigor, Él nos ha dado las ideas creativas, Él nos ha dado los recursos, Él nos da el dinero para administrarlos, Él nos da la salud para vivirla, Él nos da todo, y todo es de Él, por Él y para Él. Por eso es que cuando hacemos algo decimos, Señor, todo es para tu gloria. Lo mejor, lo que sobresalimos, lo mejor que sale de nosotros es para Él. Pero todas estas cosas encierran justamente el propósito de glorificar a Dios. El versículo 10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer como hijos de Dios? ¿Cómo se puede ver frutos deliciosos, frutos provechosos para la iglesia? ¿Cómo se pueden ver frutos provechosos para que Dios bendiga más todavía la tierra? Si yo soy una persona que da fruto para el Señor, todo lo que están alrededor mío van a ser bendecidos por esos frutos, pero Dios me bendice más todavía. ¿Para qué me bendice más? Para que dé más todavía a mis hermanos. Y cuando doy más, Dios más me bendice. Esa es la ecuación de Dios. Pero hay muchas personas que hacen todo lo contrario. Dios les bendice y guardan. Dios les bendice y guardan. ¿Por qué? Porque creen que así van a tener. Y Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado ideas, Dios nos ha dado habilidades, porque una iglesia necesita nutrirse de todas las actividades de los miembros como un cuerpo. Un cuerpo, cada miembro cumple la función distinta, pero eficaz para tener salud en un cuerpo. ¿Sí o no?
Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo es que nosotros mostramos frutos por trabajo de amor? Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué está diciendo sirviéndoles a los santos? Hermanos, uno dice, Señor, quiero servirte. ¿Y cómo hacemos para servir? Mire a sus hermanos. Miren sus hermanos, sirviendo a la iglesia. Dios ha puesto una iglesia. Dios ha constituido una iglesia. Por eso Pablo dice en Corintios que somos miembros del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, pero a la vez somos miembros los unos de los otros para nutrirnos y edificarnos. Ahora bien, todo esto está mostrando de lo gran y provechoso que es los convertidos que reciben mucha lluvia cada día y que se deleitan en bendecir al Señor sirviendo a los hermanos y sirviéndoles aún, quiere decir todavía. Pero dice el versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Saben por qué dice esto? Porque algunos se cansan. ¿Saben que hay muchos hermanos dentro de la iglesia que se cansan? Dicen, yo soy el único que sirvo, el único que hago, el único que trabajo, el único que doy, el único que sostengo, soy el único y nadie hace nada, entonces me cansé, ya no hago nada. Esa actitud es la que está alentando que no hay que tener, sino todo lo contrario. Sigan. Les pido, dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Que no se canse. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que servir a mis hermanos? Hasta el fin. Cuando Cristo venga, vas a ser coronado, vas a ser lleno de bendiciones. Hasta el final, hermanos. ¿Hasta cuándo tengo que servir? Ya me cansé, son injustos. Saben que siempre reclamamos nuestros derechos. Son injustos. No valoran, ¿escuchó esa palabra? No valoran nada de lo que hago. ¿Qué debemos decir cuando hacemos algo bueno? Siervos inútiles somos. Hicimos lo que tendríamos que haber hecho. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos querido bajar los brazos? Les confieso que más de una vez se me pasó por la cabeza, ante la adversidad, ante la injusticia, ante la ingratitud, más de una vez se me pasó por la cabeza en bajar los brazos o dejar el lugar a otro y yo dedicarme a otra cosa. Pero siempre estaba el Señor alentándonos, porque ¿saben por qué nosotros perseveramos? Porque es Dios el que nos preserva. Nosotros vamos a llegar hasta el final, porque Él dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Eso dijo el Señor. Basta ya, quítame la vida, decía Elías. No, levántate, come, que todavía queda largo camino. ¿Cómo será de largo el camino que Elías todavía no se murió? Se lo llevó vivo, ¿no? Dios sabe qué es lo que pasará con Elías. Pero podemos ver que hay un Dios eterno, de planes eternos. Pero ¿saben? Este es el deseo, que puedan seguir hasta el final para plena certeza de la esperanza. Hay una esperanza, llegar al final. ¿Saben? No hay nada más hermoso que lleguemos a ese día final y que Cristo se ponga en pie y te diga, bien, siervo fiel, bien, sierva fiel, bien, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo al reino preparado para ti. Yo espero ese día. Yo espero ese día con todo mi corazón, con todas mis ganas. Yo espero verle a mi Señor, pero no por los méritos que Él me dé, sino que el premio más grande es estar con Él para siempre. Yo no quiero un cielo sin Dios. Yo quiero estar en Él y gozarme en Él para siempre. Y termina el versículo 12 diciendo, esta palabra, esta enseñanza, no nos dejará que estemos o que nos hagamos perezosos. Despiertas de iglesia. Hoy se están durmiendo muchos. ¿Sabe quiénes son las que se están durmiendo hoy? Las vírgenes insensatas.
las vírgenes imprudentes que no tienen su aceite, que tienen una lámpara sin aceite. Este es el tiempo que se están durmiendo, están cabeceando, se están dejando estar por la pereza. ¿Cuál es la pereza? ¿Saben que el que no hace nada tiene más pereza? ¿El vago quiere ser más perezoso? ¿Sabía esto? Por naturaleza pareciera que se va ejercitando la pereza. Pero hermanos míos, la misma palabra dice que no nos va a dejar estar perezosos, ni sin fruto, dice el apóstol Pedro, sino que vamos a estar siempre en actividad, porque para eso te salvó Cristo, para ser Él el que se glorifique a través de tu vida. Dios te va a usar a través tuyo. El Señor quiere expresarse. Dios quiere a través tuyo amar, bendecir, multiplicar, prosperar. ¿Por qué? Porque todos los días llueve mucho. Cada día llueve. Amén. Por eso es que nosotros entendemos por qué dice esto. El consejo más grande es este: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Saben? Tenemos tendencia de imitar lo peor en este mundo, pero cuando hemos sido renacidos, dice, ¿saben cómo no van a ser perezosos? Miren e imiten a los que por la fe y la paciencia recibieron la herencia del Señor. Miren a ellos, sean como ellos. Busquen, la Biblia está llena de ejemplos. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias. Una frase que me impactó mucho del misionero William Carey dice: no temo el fracaso, sino ser exitoso en cosas que no son importantes. Es verdad. ¿Y cuántas personas logran ser exitosos, pero de cosas que no sirven de nada? Para Dios no es ningún éxito. Pero ¿saben? Debemos desafiarnos a no caer en la pereza. Porque ¿saben? Comprendí con este texto que los que son convencidos se van a ir para nunca más volver, porque es imposible que lo que una vez gustaron, participaron, recibieron, vuelvan otra vez a ser renovados. Pero el que persevera, el que sigue, el que reconoce cada mañana, usted se levanta y dice: gracias, Señor. Cada mañana el Señor te envía lluvia. Mucha lluvia. Como dice Jeremías capítulo 3, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca, aleluya, nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana Él renueva sus misericordias y su fidelidad. Demos la gloria al Señor por los méritos de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Que el Señor sea glorificado, que Él sea bendecido, pero también que te lleve a reflexionar. Tanta lluvia que Él da todos los días, ¿está fructificando de la misma manera para el Señor? ¿Está recibiendo mucho fruto el Señor? No, algo no anda bien si Él todos los días te bendice, siempre. Mire, un día que nos corten la luz, nos enojamos. Un día que no anda el internet, o un día que no hay cable, videocable, o un día que se rompe la heladera, ya nos enojamos. Una cosa. Pareciera que Dios está obligado a darnos todo eso. Pero cuando Dios viene a buscar fruto, ¿se acuerda que le dijo Jesús a la higuera que no daba fruto? Córtela y échelan al fuego. Y dijo esto: ¿para qué inutiliza la tierra? Ocupa lugar
que otro puede dar fruto. Jesús le dijo al mismo pueblo judío que le va a dar el reino de los cielos a aquellos que den mucho fruto. ¿Saben, hermanos? Eso es lo que tenemos que reflexionar y llevarnos a nuestro corazón y nuestra meditación para orar. Señor, tú eres fiel y nunca me has hecho faltar nada. Cada día ha llovido mucho sobre mi tierra, pero te estoy dando hierba provechosa, mucho fruto para aquellos que la labran, y Dios me bendice más. ¿O soy como un árbol seco de espina que vivo en una tierra desértica y no hay habitante, no hay nadie quien pueda labrarme? Que el Señor se glorifique en esta noche. Cerra tus ojos, por favor, y vamos en oración al Señor. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por tu gran sabiduría y por la perfección de tu palabra que nos enseñas. Gracias porque podemos ver y agradecerte cada día cómo haces llover mucho sobre nuestras vidas. Y tu palabra nos lleva a reflexionar y a examinarnos a nosotros mismos si estamos dando fruto para tu gloria. Señor, sobre los convertidos que están perezosos, reavívalos, despiértalos a la esperanza que hemos sido llamados, a imitar la fe de aquellos que han volcado su vida para tu gloria. Y Señor, gracias por hablar específicamente a tu iglesia. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la bendición eterna. Te alabamos y te bendecimos a ti, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y bendecimos a todos los que reciben y escuchan este mensaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.